Bienvenidos a un nuevo video de ajedrez. En esta sección de aperturas vamos a continuar viendo el ataque austriaco contra la defensa Pirc. Recordando, el ataque austriaco se comienza con E4, a lo que negras va a responder con D6, que es la defensa Pirc o moderna. Y aquí blancas gana el centro con D4, caballo F6 amenazando a nuestro peón, caballo C3, y ahora el conocido ataque austriaco con F4. Negras continúa haciendo el fianchetto, alfil G7, caballo F3, y en esta posición ya habíamos visto las variantes de C5 y la de E6, y ahora vamos a ver las de C6 y la principal, que es enroque corto. Vamos a comenzar con C6, a lo que blancas debe responder con alfil D3, D3. Negras aquí tiene jugadas como alfil G4, caballo BD7 y enroque corto. Vamos a comenzar con alfil G4, blancas juega H3, y si regresa el alfil a D7 es un ligero error, ya que está perdiendo un tiempo, y las blancas lo van a aprovechar con enroque corto, alfil E3, y aquí vemos que no tiene jugadas decentes las piezas negras, así que intentan desarrollar una pieza, por ejemplo caballo A6, pero sabemos que los caballos en las orillas no son muy buenos, en el centro dominan mucho más casillas, y entonces aquí continuamos con un E5. Si mueve el caballo a D5, vamos a cambiar caballos y jugar un C3 para evitar el salto del caballo a la casilla B4 y que nos cambien a nuestro alfil de casillas blancas. Siempre que nos capturen el peón de E5, vamos a recapturar con el peón de D. Y tenemos una muy buena casilla para la dama, que es B3. Entonces aquí lo mejor que tiene negras es capturar al caballo de F3, blancas recaptura con dama, enroque corto, alfil E3. Por ejemplo, si vuelve a sacar el caballo a A6, debemos evitar que llegue a B4, así que hacemos un A3, y esta es una posición de clara ventaja para las blancas. Entonces ahora vamos a ver caballo BD7, blancas continúa con E5, se tiene que ir a la casilla D5, capturamos el caballo, recaptura, E por D6, y si aquí juega E6 simplemente enroque y es una muy buena posición para las blancas, y si hace E por D6, dama jaque, se tiene que cubrir con dama. Después del cambio de damas el rey se va a ir a F2, la torre va a tomar la única columna abierta, el alfil se va a desarrollar por la casilla de 2. Las blancas están muy bien en este tipo de posiciones. Y ante enroque corto, vamos a jugar enroque corto también. Aquí lo más jugado es B5, es lo más popular, pero yo me di cuenta que el módulo prefiere jugar caballo BD7, a lo que debemos de responder con un E5 como buena jugada. Nos va a capturar el peón, recapturamos con el peón de F, el caballo se tiene que ir a la casilla de 5, capturamos el caballo, recaptura con el peón, y hacemos un C3 que refuerza toda esta cadena de peones, que le quita mucha movilidad al alfil de casillas negras. Ante un posible F5 vamos a romper con un C4, y el alfil siempre va a tener una casilla muy buena, que es F4. Son posiciones cómodas para jugar con blancas. Y ante lo más popular, que es B5, hay que recordar que un ataque en el flanco se responde con un ataque en el centro, así que se debe jugar E5 también. Por ejemplo, si juega caballo D5, vamos a cambiar caballos y un C3. Si nos capturan el peón de E5, vamos a recapturar con el peón de F. Tenemos siempre esta ruptura de A4, es una posición muy decente para las blancas. Y si aquí, en vez de mover el caballo, captura el peón de E5, blancas recaptura con el peón de F, caballo D5, caballo por D5, dama por D5, A4 intentando crear una ruptura. Negras evita ese cambio de peón con B4, dama E2, y es una posición de clara ventaja para las blancas. Vemos como negras está teniendo ciertos problemas con sus piezas. El alfil de casillas negras está con muy poca movilidad gracias al fuerte centro de peones de las blancas. Tanto el caballo como el alfil aún no se han desarrollado. Blancas tiene una columna semiabierta para su torre, y bueno, los alfiles tienen excelentes casillas para desarrollarse. Bien, ahora pasando a la línea principal, a la variante principal, que es enroque corto.
blancas debe jugar alfil D3 y aquí negras puede responder con alfil G4. Vamos a comenzar con esta idea. Debemos jugar H3 y por ejemplo si se regresa el alfil estaría perdiendo un tiempo. Blancas jugaría ya un E5, el caballo se tiene que ir a E8, la única casilla que tiene. Sigue enroque corto, caballo A6, una idea interesante pensando en un posible C5 más adelante. Primero debemos de evitar el salto de caballo a la casilla B4 con A3. Viene el C5 y avanzamos el peón para evitar entrar en esas variantes de peón por C5. Y bueno, esta es posición de ligera ventaja para las blancas. Aquí lo mejor es capturar el caballo de F3, dama por F3, negras juega caballo C6, alfil E3 y por ejemplo si juega un caballo B4 haríamos enroque largo y se va a venir una avalancha de peones G4, F5 y vamos a romper toda la estructura del enroque de las negras. Si juega en esta posición E6 tenemos lo mismo, esta idea de enroque largo seguido de un G4, se viene una avalancha fuerte de peones contra el enroque negro. La otra idea es jugar caballo C6, a lo que blancas juega enroque corto, E5, simplemente capturamos el peón, recaptura y avanzamos el peón amenazando al caballo de C6, es una buena posición para las blancas. Y si juega alfil G4, vamos a jugar E5 y en esta posición si nos capturan el caballo, ahora lo mejor es capturar con la torre. Si no lo captura y captura el peón de E5, vamos a recapturar con el peón de E5, caballo D5, H3 y por ejemplo si captura el caballo vamos a recapturar y ante alfil se va a transponer a la línea principal y si aquí juega alfil E6 vamos a jugar alfil E3, F6 para romper el centro de las blancas, dama E2, captura el peón y aquí caballo G5 como buena jugada es ligera ventaja para las blancas. En esa posición alfil por F3, dama por F3, caballo por C3 y después de capturar al caballo es la línea que estábamos viendo anteriormente, sigue caballo A5 y después de torre D1 es ligera ventaja para las blancas. Negras debe estar siempre pendiente de la dama porque puede existir en algún momento alguna descubierta. La torre de A1 se va a ir a la columna B y los alfiles de blancas se desarrollarán en el centro y tendrán muchas diagonales para moverse. Bien, en esta posición ya vimos alfil G4 y caballo C6. Bien, y ahora vamos a ver una variante que ha sido jugada por Magnus Carlsen contra Polgar, es caballo A6. Como vemos esta jugada tiene mucho veneno, vendrá después un C5 que va a romper la estructura central de las blancas y aquí debemos continuar con enroque corto, viene ese C5, blancas juega D5 evitando entrar en las complicaciones de capturar el peón. Aquí se puede jugar torre a B8 pensando después un B5 y atacar con una avalancha de peones en el flanco de dama. Y a lo que debemos jugar H3, caballo C7, ahora sí ya va a poder hacer B5, debemos evitarlo con A4 y es una decente posición para las blancas. Por ejemplo, si juega en vez de torre alfil G4, blancas va a continuar con alfil E2, captura el caballo, capturamos con alfil y es posición de ligera ventaja para las blancas. Y si juega dama B6, blancas debe responder con rey H1 y es una posición de ligera ventaja para las blancas. El movimiento del rey es para evitar el avance de C4 y un jaque a la descubierta y nos estaría ganando el alfil. Para eso es la jugada de rey H1. Y ahora vamos a la línea principal de todo el sistema. Después de enroque corto de las negras va a venir un C5. A lo que yo les recomiendo jugar, capturar el peón de C5, D por C5, avanzamos el peón de E5, el caballo se tiene que mover, vamos a cambiar caballos, dama E2, y por ejemplo si aquí juega caballo C6, tenemos que jugar alfil E4, la dama se regresa a la casilla de 8 y después de alfil E3 es una posición de ligera ventaja para las blancas, y si juega en vez de caballo
alfil F5 para eliminar a nuestro fuerte alfil de casillas blancas, pues vamos a capturar al alfil. Tiene que tomar con el peón. Aquí hay dos posibilidades. La única diferencia es la colocación del rey. Se puede jugar rey F2 o enroque corto, a lo que se va a continuar con caballo C6, torre D1 ganando la única columna abierta. La dama se puede ir a E6. Continuamos con alfil E3, B6, caballo G5 y es una posición muy buena para las blancas. O si en esta posición nos juega dama E4, vamos a cambiar damas, F por E4, caballo G5 y es una posición de ligera ventaja para las blancas. Está dominando la única columna abierta, el alfil va a salir a la casilla E3 y estamos capturando al peón de E4. Es muy buena la posición para jugarla con blancas.